Estamos aquí, bueno, yo estoy encantada de acompañar a Ángela Avanzas en esta experiencia de lectura, que es la primera para ambas. Yo soy Ana Lozano, soy editora de Suma, soy la editora de Ángela. La he acompañado en el proceso de esta novela y también de sus dos anteriores. Y me encanta tener este espacio también de libros. Ya empieza la gente a conectarse. Hola, hola a todos. Em, Porque en realidad estamos aquí los agentes de lo que es el mundo de, o sea, de la cadena, desde que un autor pues escribe, concibe su obra, hasta que lo comparte con un editor, con quien la trabaja y llega al lector. Entonces me parece que es un espacio muy bonito para hablar de la novela que nos ocupa y también de libros, que es un tema que nos gusta a todos. Así que muy buenas tardes a todos. No sé si estamos, bueno, sé que hay mucha gente que se ha conectado desde diversos puntos de España y también de Latinoamérica. Tenemos lectores de México, de Argentina, por supuesto de España. Así que, pues nada, nosotros hemos reunido todas las preguntas un poco que nos habéis ido dejando. Por favor, sentiros libres de apuntar, preguntar. Buenas tardes. Ya empieza la gente a animarse. Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a charlar un poco sobre la novela La sombra de la rosa, que se ha publicado el 7 de septiembre. Ángela está en plena gira. De hecho, viene ahora de Galicia, ¿no, Ángela? Vienes de allí. Sí, efectivamente. Y Bueno, antes de nada, hola a todos y encantada también de estar hoy aquí, ¿eh? eso es. Y nada, y bueno, pues Ángela estará girando con su novela por diferentes puntos de España. Buenas, nos dicen desde Honduras. Buenas tardes. Bueno, pues para recoger un poco todas las preguntas y empezar por el principio, muchas de las cuestiones que plantean a lo largo de, o sea, del proceso, del todo el proceso de escritura y publicación de un libro es ver un poco cómo fueron los inicios de Ángela en el mundo de la escritura. Muchas de las preguntas que nos habéis hecho van por ahí, así que Ángela, cuéntanos un poco cómo descubriste tu vocación y cómo te diste cuenta que querías escribir y bueno, y cómo lo conseguiste. Si lo vamos. Pues mira, yo escribo desde siempre, lo digo constantemente, esto no lo repito, escribo desde siempre, desde que soy niña y tengo un poco uso de razón, me gusta escribir y sobre todo pues poesía. No solo poesía, digo sobre todo porque también me gustaba cualquier temática o concepto, a veces incluso abstracto y demás, me gustaba desarrollarlo siempre como el papel. Por eso matizo mucho esta idea, porque en la escritura yo he encontrado la forma de escucharme a mí misma. Es una forma de, a veces cuando te pones a pensar en algo o te desbordan las emociones o lo que sea, pues es como si dentro de tu cabeza, dentro de ti mismo, pues empiezan a abrirse cajones, carpetas, archivos y todo eso se empieza a cruzar y dices, ¿de qué forma puedes saber a veces qué es lo que te sucede, ¿no? Por las distintas capas yo creo que tenemos, que son desde el consciente hasta el subconsciente, pues es a través de la escritura. Entonces, claro, eso me permite a veces, incluso creo que estoy escribiendo sobre una cosa y acaba saliendo otra. Esto me pasa también incluso ya con las novelas y ya es algo mucho más depurado. Así que, claro, yo ya desde siempre me dedico a escribir, pero no profesionalmente. Algo, pues como yo siempre hago el símil, ¿no? Con a quien le gusta, pues, por ejemplo, la pintura, la cocina, la gastronomía, etc., ¿no? En mi caso ha sido con la escritura. Lo que pasa es que ya cuando desarrollé yo todo esto, pues Sí. con la maternidad ya de adulta, porque yo estudié, pues, en fin, pues estudié ciencias políticas, que no tiene mucho que ver, aunque bueno, todo va nutriéndote y te va ayudando, pues, para Todo luego sirve. desarrollar, ¿no? Todo, absolutamente todo. Y luego va marcando la diferencia, ¿no? De carácter en calidad de autor. Y bueno, Así que tienes una ahí historia fue muy punto bonita inflexión. también, Ángela, porque tú tenías hasta hace poco un trabajo de persona normal, que esto, porque uno piensa en el escritor como esa figura que se dedica solo a escribir, pero los inicios, pues bueno, uno siempre lo compagina con un trabajo de persona normal y bueno, la verdad es que a la editorial nos llegó el manuscrito de tu primera novela, El silencio de las olas, y fue como un regalo.
o sea, de descubrirte, la verdad. Así que, Qué bonito. y cuál dirías que fue el libro, o sea, o el escritor que te inspiró así como que te animó un poco a indagar en esa búsqueda de cómo podías expresar lo que llevaras dentro? Has comentado la poesía, no sé si fue algún poeta o... Porque también Pues la mira, novela de la que sí, vamos a hablar luego más tarde tiene mucho de libros. Esto también... sí, sí, claro. Si es que yo creo que cuando te gusta escribir es porque tienes una base como lector. Entonces, yo como lectora pues me considero omnívora, pero sí que es cierto que hay determinadas novelas y también poetas que te llegan más adentro, ¿no? Entonces, te ayudan a canalizar lo que tú sientes como si fuese un acto reflejo, ¿no? Entre él y tú, ¿no? Como si fuese un lenguaje entre mareas. Y en este sentido, en cuanto a novelas, hubo una que cuando yo tenía, creo que tenía como unos 11 años o así, leí La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Bueno, seguro que Y a aquí mí hay me llegó, muchísimos me llegó, también otros participantes en el chat. Seguro que para vosotros también es un libro importante. sí, 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 sí. La O verdad sea, es La que Casa de los fue una, Espíritus. La Casa de los Espíritus, sí. Y luego, en cuanto a los poetas, pues claro, Becker, Gustavo Adolfo Becker y también Rosalía de Castro. Esos serían sí, los románticos que me llegaron más y bueno, a lo mejor es porque yo también lo tenía más a mi alcance, ¿no? Porque esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces tiramos un poco lo que tienes más a tu alcance. Y esto a mí me marcó. Igual que, bueno, algunos cuentos infantiles. Me acuerdo, pues fíjate, esto ya es de niña, pero de niña muy pequeña, el cuento de Hans Christian Andersen, que era el de La vendedora de fósforos. Ah, bueno, Un cuento jo, Pues a mí ese tristísimo era ese un cuento que cuento. de niña, claro, Tristísimo. yo lo Bueno, recuerdo, pero que, claro, era increíblemente triste. A mí me hacía llorar muchísimo. De aquella es verdad que, fíjate, con lo que llora que soy madre y le leo a mis hijos, no tiene nada que ver. O sea, no me planteo. Y ellos tienen más o menos, pues con 7 años y demás, pues tienen la edad en la que yo leía ese cuento y lo leía mucho y muchas veces. ostras. Pero me conmovía tanto que, que bueno, decía, fíjate el poder que tienen las palabras, ¿no? Que es mucho más hondo, ¿no? Y te conecta pues con tu forma de sentir y demás. Entonces, estos serían un poco en lo que yo me movía. Qué bueno. Pues están comentando algunos lectores sobre el proceso de escritura, de documentación, el previo a la escritura. En el caso del Silencio de las olas, por ejemplo, que una lectora comenta que le pareció una novela súper documentada. Entonces esto enlaza con otra de las preguntas que han lanzado muchos lectores en el chat, que es un poco cómo te documentas, cómo es el proceso previo a la escritura de una nueva novela. Ujú. Pues mira, es diferente, porque cuando se trató del Silencio de las olas, era mi primera novela. Le dediqué mucho más tiempo y yo llevaba ya muchos años recogiendo de una forma ya no tan consciente como inconsciente lo que me habían ido trasladando a través de tradición oral, mujeres de mi familia y de mi entorno bueno, y también un poco más alejadas, ¿no? Pero de cómo era la forma de vivir pues el siglo pasado. Estamos hablando de un contexto de preguerra, de guerra, de posguerra en España. Y yo quería, me coincidió con ese impasse de la maternidad, quería hacer un poco este ejercicio de comparativa entre ellas y me nutrí de todo eso. Ya era un deseo que yo tenía antes de que fuese algo más profesionalizado. Entonces, el proceso que yo tuve de documentación con El silencio de las olas nada tiene que ver con el que tuve con La conjura de la niebla ni con La sombra de la rosa, que es la tercera novela. No tiene nada que ver. O sea, los rudimentos que he ido también adquiriendo pues están más profesionalizados y todo pues ahora es de una forma mucho más, digamos que fluida y con unos objetivos mucho más claros. En El silencio de las olas, pues yo no tenía tan claro cuál era el objetivo, ¿no? Sí la vocación, el alma de la novela, pero no el objetivo en cuanto a los lectores.
Y en el caso de La sombra de la rosa, que es la novela de la que vamos a hablar ahora, pues también se trata el tema de la literatura de los malditos en la literatura universal, ¿no? Entonces supongo que el proceso también de documentación te habrá llevado por explorar pues lo que es la semilla del mal en la literatura, los escritores pues más de la literatura gótica, Edgar Allan Poe y otros grandes nombres que realmente tienen mucho en el personaje del asesino de la Rosa y bueno, que vertebran muy bien esta nueva novela que yo creo que, a diferencia de las anteriores, pues es una novela que tiene una gran voluntad de pues atrapar al lector, que está llena de suspense y que bueno, tiene unos personajes con muchas aristas, tus personajes en general los tienen, pero creo que aquí en particular sí que son diferentes en parte a lo que fueron tus anteriores novelas. Em, Preguntan por aquí también cuál es el momento del proceso creativo que más te gusta o con el que más disfrutas. No sé. Pues mira, os voy contestando. Ahora, con La sombra de la rosa, cómo surgió un poco ya, partiendo un poco ya, mira, por el principio, cómo partió un poco la idea para querer crear todo este universo, fue durante el proceso de documentación de la anterior novela, que era La conjura de la niebla, pues yo conocí la historia de la isla de Cortegada, en Galicia, ¿no? En la Ría de Arousa. Me contaron pues la historia de esa isla que había sido donada a un rey, pues para construir allí un palacio de verano, y demás, y todo eso iba a traer una serie de rendimientos económicos que iban a repercutir en el pueblo y demás. Y estamos hablando de una época que había muchísima migración, sobre todo pues ahora que tenemos tanta gente que nos está hablando tan amablemente desde Latinoamérica, pues que salían de Galicia pues para Latinoamérica. Claro, a esa gente pues le contaron un poco esta historia y consiguieron pues lo que querían, ¿no? Les entregaron la tierra, les entregaron las casas porque de esa forma evitaban que sus hijos tuviesen que verse abocados a emigrar. Esto aquí, spoiler histórico, no hay ningún palacio en Cortegada, como bien todo el mundo que conozca la zona sabe, no hay ningún palacio y efectivamente Alfonso XIII se quedó que era el rey, se quedó con la isla y también con un palacio, pero en este caso en Santander, ¿no? El Palacio de la Magdalena. A mí conocer esa historia me pareció muy llamativo y yo quería indagar en eso. Entonces, por un lado, proceso de documentación. Hablé, no solamente recogí pues, todos los libros que tan amablemente la gente, o que además di con un periodista que había escrito libros y demás excelsos y fantásticos sobre toda esta temática, y me nutrí con ellos, sino que tuve la suerte de hablar con los descendientes de los últimos pobladores de la isla. Aquí ya me captaron ya toda, ya no solo mi atención, sino mi emoción, porque pude ver en sus ojos que aunque me estaban relatando recuerdos heredados que no eran de ellos, porque era imposible por una cuestión de tiempo, tenían esa nostalgia en la mirada como si fuesen propios, o sea, lo estaban sintiendo como propios. Entonces ahí ya, yo ya iba ahí alimentando a esos personajes que tienen que anidar dentro, ¿no? En ese proceso de gestación interna que tengo con los personajes previo a sentarme a escribir. Pero claro, enfrente me encontré, es lo que tiene la imaginación de escritor, esa efervescencia, esas chispitas de luz que de repente te dicen, aquí tienes una historia. Estaba el Gato Negro, que es un centro artístico y deportivo, que antes era ese, el ayuntamiento de Carril, que ahora ya ese ayuntamiento no existe, y ahí enfrente con el Gato Negro, claro, a mí ya me llevó, efectivamente, como bien comentabas antes, Ana, pues a los autores malditos, porque el Gato Negro pues es el nombre de uno de los cuentos góticos más conocidos de Edgar Allan Poe. Claro, me llevó ya a pensar y a querer estudiarme la biografía de Edgar Allan Poe, esa forma de sentir de quien había sido un emblema también del malditismo, ¿no? De un sentir atormentado, un hombre que había pasado, pues, como muchos de ellos, porque esto luego yo he establecido, pues, una pauta, unas semejanzas entre Se los repite. distintos malditos. Exacto. Entre tanto, por ejemplo, Edgar Allan Poe, y yo esto lo quise mezclar luego con el amor, ¿no? De ahí La sombra de la rosa, que es el lado oscuro tanto del amor como de la literatura, de esos ángeles caídos de la literatura, que en cierta medida, en el caso de los autores malditos, pues son que tienen esa forma de sentir tan excepcional, ¿no? Que ese inconsciente que llevan dentro de, en cierta medida, pues porque pues, o son huérfanos o han sido abandonados, se han encontrado con un rechazo social, han caído perdidamente enamorados de alguna mujer y luego pues, no los han querido, no han sido correspondidos, no. Esa forma le ha pasado a Baudelaire, le pasó a Edgar Allan Poe. Entonces yo he ido
buscando un poco esas referencias. Aquí he hecho un poco de, entre comillas, trampas, porque eh, me fu- es verdad que a mí la poesía me gusta mucho la clásica, y entonces, claro, me tiré un poco hacia Friedrich Hölderlin también, que me encanta cómo escribe. Nada tiene que ver con Baudelaire ni con Poe, por supuesto, pero también la experiencia, o sea, lo que había sido su biografía, su vida. También un hombre atormentado por esa forma de sentir, esa hipersensibilidad y de esas pasiones humanas que es que parece que los arrollan, que son como auténticos torbellinos y que se ven pues tan solitarios, ¿no? A lo mejor una persona que por fuera tiene ese aspecto, además porque compartían también ese aspecto de persona atormentada y en cambio por dentro pues eran con una sensibilidad excepcional, como bien Comentan decía antes. Comentan aquí en el Sí, chat, Cristina, que en quién te inspiras para el personaje de Guillermo de Foz y en realidad pues puede ser una suma de todos exacto. estos malditos que estás enumerando y de todo este proceso. También Pues sí, mencionan a Galicia como enclave mágico, lleno de leyendas y misterios, que es verdad que es un lugar apasionante y yo siempre he defendido que es una tierra de narradores per se. Y pregunta también una lectora que se llama María Ángeles, ¿por qué crees que Galicia se ha convertido en escenario de este tipo de novela de suspense, novela negra? ¿Qué tenéis los gallegos? ¿Qué tenéis los gallegos? pues mira, yo creo que lo más evidente, lo que creo que a todos nos viene a la cabeza, ¿no? Así es el aura de misterio que desprende pues, por clima, por paisaje y por paisanaje también, ¿no? La forma de ser y sentir del pueblo. Tenemos una herencia también de tradiciones, de cultura, que nos hace también, nos relaciona con el clima, la forma de sentir, más dura por una parte, pero por otro lado, pues sí, tenemos esa dialéctica, ¿no? Que a veces es como una especie de esgrima verbal, que también es muy interesante. Y sobre todo yo creo que es la mirada que podemos aportar desde Galicia dentro del género de la novela negra. No, es una melancolía más oscura, a lo mejor, y yo creo que es muy interesante. Pero todo eso nos lo da, y la forma de ser está muy marcada por el paisaje, por el clima. Nos ayuda mucho Qué y nos bueno. completa también. Pues lo has conseguido en el caso, bueno, en el caso de los personajes de esta novela, que son todos maravillosos, pero comentan lectores aquí en el chat No, que pensaban que realmente existió me lo han Guillermo de dicho Foz hasta y fueron, periodistas la semana y fueron a pasada. Me estaban buscar. entrevistando y me decían, lo hemos buscado a Guillermo de Foz. Y yo dije, pues Guillermo de Foz, efectivamente, pues es ficticio, pero me encanta que lo hayáis buscado porque quiere decir que he conseguido el objetivo, lo he alcanzado, le he dotado de esa carnalidad que necesita y de esa forma de sentir para que se presente ante vosotros dentro de la novela y creáis que ha sido real, ¿no? En cierta medida, yo estos días decía mucho que tras escribir la novela, sobre todo con Guillermo de Foz, me quedé en un estado un poco de convalecencia, un poco de en cuidados intensivos, porque a mí también me desbordó. O sea, yo cuando emprendí un poco el viaje de querer construir a Guillermo de Foz, no me podía imaginar que me iba a llevar a esa forma de sentir tan excepcional que tenía él, bueno, que tenía él, que tiene él como personaje, pero En que la está un novela. poco Sí. dentro de la novela, pero que él está realmente inspirado en seres reales. En este caso, pues yo os mencionaba antes a Edgar Allan Poe, a, a Baudelaire y al mismísimo Hölderlin, que aunque no era un maldito, apunta más a clásico, podría ser un romántico también, porque su forma de sentir era tan trágica, su vida tan trágica, sus pasiones eran tan... descendían de esa forma a los abismos de su propio interior, de su propia alma, que realmente podría ser también un maldito, ¿no? Por su forma de sentir. Tengo que reconocer Sí, que lo que yo establecía un poco como esos paralelismos entre estas tres figuras fue justamente el desamor y la lucha contra la moral de un tiempo. En el caso de los tres, o sea, Baudelaire pues, fue incluso juzgado por su gran obra de Las Flores del Mal,
y le censuraron algunos poemas, entre ellos los que le había dedicado a una mujer de la que estaba absolutamente enamorado, que era también una mujer que estaba con un banquero, y estaba también enamorado de ella, como le pasó a Hölderlin, se intercambió cartas con ella y demás, anónimamente, eso sí, en un primer momento, luego ya dijo que era él, pero claro, no llegó a tener una historia de amor, digamos, con esta mujer, ¿no? En el caso de Hölderlin igual, con Suzette Contar, que era también la mujer de un banquero en este caso, y tenían, pues tuvieron una maravillosa... una relación epistolar, o sea, se intercambiaban cartas y demás, pero tampoco pudo estar con ella. Acabó el pobre pues enloqueciendo y encerrado, ¿no? Y en el caso también de Edgar Allan Poe, que él, bueno, su historia, si cabe, pues todavía tiene un punto más dolorosa, pues porque empezó siendo pues también un niño pues huérfano de madre, el padre no se sabe muy bien porque las distintas biografías no se ponen de acuerdo si también era huérfano de padre o había sido abandonado siendo muy pequeñito, con un año. Y entonces, claro, él llegó a un punto en el que él era un protegido, o sea, tenía una familia acaudalada en la época, se hizo cargo de él, le pagaron los estudios, todo eso, pero nunca accedieron a adoptarle. Por tanto, él sufría un poco lo que en aquella época podría ser también bullying, ¿no? Entonces lo señalaban y demás porque él no era como los demás chicos con los que estudiaba. Llegó un punto en el que, claro, él estaba enamorado, se enamoraba. Además, esa persona que por fuera pues era un poco una persona de vida disipada. Eh, tenía, había caído en el juego, el alcohol. Su padre también había sido alcohólico, su hermano mayor murió también de alcoholismo. Y él se enamoró de una chica y, claro, cuando le estaba mandando la correspondencia, pues el padre de la chica la había interceptado y la chica, pues evidentemente, pues como le pasó a otros grandes poetas, incluso, en fin, a otros que podría citar, pues se encontró con que cuando vuelve de estudiar, pues la chica se va a casar con un joven burgués también con mucho músculo económico, ¿no? Mm, Esto va haciendo mella en su, o sea, primero abandonado por los padres de una u otra forma, aunque sea a través de desgraciadamente por la muerte, ¿no? Luego la chica pues no consigue estar con ella, claro, esto le va haciendo una merma en su forma de ser y escribe unos poemas verdaderamente eh, profundos, ¿no? Y son como astillas que se te van clavando al leerlos. Y no, es verdad que no ha pasado la historia de la literatura por sus poemas, pero se puede explicar luego ese giro, que esa imaginación tan fértil que tenía dentro de pues, la historia de la literatura de terror, ¿no? El género de terror. Bueno, yo creo que Guillermo de Foz en la novela, no haremos spoiler porque tampoco Por sabemos supuesto que no. cuántos de vosotros habéis leído ya la novela de Ángela, pero él hace una confesión, ¿no? En el cuaderno que va a estudiar Antía Fontán, que es otro personaje femenino maravilloso que podemos hablar ahora si quieres de él, un poco qué te inspiró. Y bueno, también comentan por aquí que a alguna lectora le recordó también a Gustavo Adolfo Bécquer, puede ser en el imaginario un poco en cómo se expresa Guillermo de Foz en ese cuaderno de un condenado. Y yo creo que también para mí el personaje, pues al final hace un gran sacrificio, pero tampoco vamos a desvelar nada para no, pero es literatura dentro de literatura. A mí me encanta este juego de capas, un poco lo que mencionabas al principio, que se producen en La sombra de la rosa, y cómo vamos encontrando, pues, metaliteratura, ¿no? Literatura dentro de la literatura, libros a la vez una trama en el pasado, luego pues un misterio por resolver, un asesino obsesionado, un asesino en serio obsesionado con los crímenes famosos de la literatura, que también preguntaban a algún lector cuál era el que más te había impactado. No sé si esto lo puedes. Y luego hablamos de Antía, como quiera. Pues mira, evidentemente estoy tratando no pretendo hacer spoilers de ningún tipo, salvo el histórico Sí. que lo merecía, ¿no? Pero no, respecto a la novela no prometo no hacer spoilers. Em, Dentro de la novela sí que es cierto que yo he disfrutado mucho porque por un lado me parecía muy interesante hablar de los poetas malditos, esa forma de sentir, ¿no? De qué forma ellos retrataban el mal. Ellos es como si viesen toda la oscuridad del universo y, tratasen de hacer luz con con todo aquello que era
una abominación, que ellos así lo percibían, ¿no? Dentro de sus vidas, sus experiencias vitales, pero también con la sociedad y en la sociedad en la que vivían. A mí me parecía muy interesante y aquí representa Guillermo de Foz todo esto, ¿no? Los autores malditos. Bueno, en este caso los poetas malditos. Pero quería contraponerlo a los que yo les llamo los malditos autores, que son violadores, asesinos y demás, que la historia de la literatura los tiene, y el nexo que fuese, pues tenía que ser necesariamente pues, alguien que nos fuese llevando, dándonos pinceladas y datos sobre unos y otros, ¿no? Y en este caso la profesora de literatura. Entonces ella nos va ayudando a ver las diferencias entre el poeta maldito y también un asesino en serie que podría ser un escritor en este sentido que aspira a ser maldito, pero que es un asesino en serie, es un psicópata. Entonces, claro, ¿qué puede haber más contrario a la psicopatía? Pues la empatía. Entonces, yo creo que si algo tenían los poetas malditos es que era un exceso de empatía, ¿no? Y, y justo es lo que, lo que le falta en este caso al psicópata, que lo que hace es inspirarse en crímenes que sí tienen que ver con autores reales también de la historia de la literatura, que no voy a decir por el tema de los spoilers y demás, no quiero aquí destripar absolutamente nada. Y Anti, al mismo tiempo, pues está también, estamos asistiendo con ella pues a una especie de autopsia emocional de su matrimonio, de su divorcio, y ella va diseccionando su pasado al mismo tiempo que va leyendo pues, ese cuaderno de un condenado a muerte que ha escrito Guillermo de Foz, el autor maldito de 1910, y se va encontrando con ese asesino en serie que cada vez se va acercando más hacia ella y hacia su círculo afectivo. Y entonces esos son los tres ejes, las tres piezas. ¿Qué tienen en común las tres, aparte de la literatura? Pues son las pasiones humanas. Ya decía Rilke que tanto el dolor como el gozo de las pasiones humanas están muy cercanas a la experiencia artística, ¿no? Entonces todo esto es un poco, son los ingredientes que unen a la novela, todos los personajes y los elementos de las tramas. Pregunta una lectora que acaba de descubrir tu novela, La sombra de la rosa, o sea que no la ha leído, pero que tiene un club y que si le podrías dar una razón inexcusable para leer esta novela. ¿Por qué esta? Pues porque te va a hacer sentir unas emociones muy intensas, Yo estoy tanto totalmente por de la parte acuerdo. del pasado como del presente. Te va a despertar unas pasiones muy intensas, te va a hacer sentir. Y yo creo que hoy en día que estamos, en cierta medida, dentro de esta novela también hay un poco de denuncia social, ¿no? Al amarillismo, al morbo, sobre todo en los medios de comunicación y demás. Y justamente yo se lo decía hace no mucho. Se está consiguiendo el efecto contrario. O sea, nosotros nos están dando unos estímulos, imágenes sangrientas de crímenes, sucesos y demás, nos impactan de una forma tan brutal que se consigue justo lo contrario. No consiguen una reacción, consiguen indiferencia, porque la imagen te golpea la primera vez, pero la tercera vez ya no la quieres, ya eres indiferente a esa, ya dame otra noticia, esta ya no me sirve. Y justamente lo que consigo con esta novela es despertar la emoción, ¿no? Esa forma de sentir, las pasiones. Y luego Totalmente. me lo cuentas. Si os gusta, me lo cuentas. Si se consigue este objetivo, me lo contáis. Por aquí vamos, están deseando leer. Dice que algunas lectoras que es muy intensa de emociones, es verdad, es como un golpe. O sea, yo creo que es una experiencia que merece la pena, merece la pena porque no eres el mismo. Yo creo que acompañas también a Antía en ese viaje un poco que personal que lo decías tú y también de crecimiento, porque ella va un poco, llega allí un poco para recuperarse de un duelo y ahí pues descubre cosas de su historia familiar que, bueno, que desconocía, pero también toma las riendas, ya se convierte de pronto en el centro de una investigación, ella pues también sufre, es víctima también de las pasiones, es víctima también de, pues, bueno, de... Es que tampoco podemos hacer mucho spoiler, pero es víctima pues también de su imagen o de lo que se ha dicho de ella o cómo ha llevado su vida como esposa, como madre, y para mí es un personaje también muy irónico, con una ironía que me encanta cómo se expresa y luego que sorprende porque toma las riendas de su destino a pesar de de que lo que está viviendo pues es una carrera por mantener con vida aquello que es lo que más ama, ¿no? Y hay un momento también en la novela en que todo
en que desconfiamos de todos, porque a mí me gusta también el contraste que se establece en cuanto a los personajes con todo este mundo de la literatura, más de los profesores de la Sorbona y los lugareños, ¿no? Un poco que acompañan a Antía en ese viaje también de descubrimiento. Y eso me gusta mucho y creo que también efectivamente. puede sorprender mucho a los lectores que se acerquen a tu novela. Es una novela muy hábil, que narrativamente yo creo que es la más ambiciosa. No sé, había una de las preguntas que mencionaban que, o sea, que cuál era la novela que más te había costado escribir de las tres que has escrito. Eh, y pues eso, yo creo que esta era complicada en cuanto a la ejecución y bueno, para mí, no sé, Yo estoy marca muy un antes orgullosa, y un estoy muy después. contenta. Sí, sí. Yo estoy muy contenta con La sombra de la rosa. Porque es verdad, y lo digo al final, en la nota de la autora, es una novela que justamente por la construcción de Guillermo de Foz y el tratamiento de las pasiones, esta forma de sentir y demás, el querer explorar tus demonios internos, ver con otros ojos la moral de tu tiempo, ¿no? Estar siempre escrutándola y demás. Y a mí me ha llevado a sangrar delante del teclado con Guillermo de Foz. Yo esto es algo que lo digo al final en una nota de autora y en ese sentido, pero lo he disfrutado muchísimo, porque al final es lo bueno que tiene todo esto, ¿no? Te hace sentir vivo, ¿no? Las emociones te hacen sentir viva. Y bueno, de las tres, en ese sentido es la que a lo mejor, bueno, es que las tres las he sentido mucho. Yo es que no concibo escribir sin sentir profundamente a mis personajes y no lo concibo, no lo concibo. Yo creo que si tengo que destacar dos elementos dentro de las novelas que he escrito, que llevo escritas por ahora, la primera son los personajes. Quiero que sientan. Por eso, yo aunque ahora mismo no estoy escribiendo, yo la cuarta novela, mis personajes están ya ahí dentro. Yo ya estoy sintiendo sus latidos, los estoy alimentando con cada una de los libros que leo, con cada una de las experiencias que vivo. Los estoy alimentando, los estoy sintiendo y esto es algo que luego se tiene que notar a la hora de pasarlo al papel. La otra sería la ambientación, que también me gusta mucho trabajarlo porque al final concibo la literatura como un arte envolvente que te tiene que trasladar a esa ficción, a ese universo que has creado. Y yo creo que así también pues, los lectores pues, me regalan pues, comentarios tan bonitos como gente que no se puede trasladar y su cuerpo tiene que estar innegablemente, irremediablemente en un lugar, en un punto geográfico y en cambio su mente puede volar, ¿no? Hasta el punto que yo a veces cuando pienso en gente que a lo mejor está incluso en el hospital o encamada, lo que sea, y digo, pues qué bonito si la literatura te permite o una historia te permite volar con la mente y traer tu alma de vuelta, ¿no? Porque es muy necesario el ¿Dirías que poder de las letras. para ti eso sería una de las cosas más gratificantes de escribir? Porque esa era otra de las preguntas. ¿Podría ir por Sin ahí? lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, sí. Cuando alguien me dice algo así es lo más gratificante, porque siento que todo tiene un sentido, ¿no? Que cobra un valor eh, que a nivel naturaleza humana creo que pocas cosas se le pueden igualar, fíjate. Hablaba también la gente, cuando mandaron las preguntas, de la portada que les había llamado mucho la atención. Preguntaban si está relacionada con la trama del libro. Podemos decir que es el punto de partida, ¿no? Es la primera escena, es una escena como muy brutal, una escena también muy impactante. Y bueno, la verdad es que tenemos una cubierta preciosa que vimos todos desde el principio y al final esa niña que está dentro del hueco de un árbol, escondida con las manos, ¿no? Tapándose un poco el gesto porque, pues, porque hay algo ahí desconocido que se está gestando. Y bueno, al final también es una simbología un poco de lo que es tu novela, ¿no? Que es una novela en la que hay muchas capas, donde se esconden muchos misterios y donde vamos a iniciar un viaje, o sea, vamos a introducirnos en ese tronco hueco para luego salir y ser pues otro lector o tener una experiencia, o sea, ser distintos, porque yo creo que esta historia sí que deja un pozo una vez la terminas. Em, teníamos también un apartado así como que yo he englobado un poco en lo que podían ser curiosidades. Entonces, había un lector que preguntaba qué libro estás leyendo en la actualidad. No sé.
Pues mira, un libro precioso que terminaré hoy porque cuando un libro me gusta mucho, mucho lo dosifico y este empecé a leerlo la semana pasada cuando me marché a Galicia y es de Rosa Montero y se llama La ridícula idea de no volver a verte. Es un pendiente Maravilloso, porque de esto es que es un libro maravilloso, maravilloso sí, es verdad. y es, sí, y yo se lo recomiendo, ha sido empezarlo ya, como todos los de Rosa Montero, pues se lo recomiendo a todo el mundo. Creo que es un básico y es un libro precioso, de verdad. Sobre el duelo Bueno, es muy bonito. es precioso, es verdad, yo estoy de acuerdo. Y también preguntaban cuál es tu escritor favorito del género de novela negra y si te planteas moverte por otros géneros. Yo me planteo muchas cosas porque mi cabeza no para. Como bien sabe Ana, mi Ya, cabeza no para. pero de momento. Entonces, ahora escribo, pues sí, pues, thriller, novela negra y demás, pero sí que es cierto que me gusta mucho adentrarme en terrenos pues, más pantanosos, podría decirse, más introspectivos, y no descarto para nada porque yo sigo escribiendo. Una cosa es lo que yo presento pues para publicar y demás, pero yo sigo escribiendo también pues para mí, ¿no? A día de hoy. Como os decía, es mi recurso para poder escucharme, porque si no a veces hay tanto ruido. Bueno, es que hay mucho ruido en general en todas partes y necesito escribir para reflexionar, ¿no? Y para reflexionar necesitas silencio. Así que sí, sí, seguiré escribiendo de todo. Qué bueno. Y Y en luego novela negra me gusta mucho, sé que no he contestado a lo de quiénes son así. los autores que me gustan mucho. A mí me gusta mucho de novela negra. Bueno, pues Pierre Lemaitre me gusta mucho, yo creo que es novela negra, ¿no? Me ha Sí. gustado, pero reconozco que bueno, es otro, es distinto, no tiene nada que ver con lo que hago yo, ¿no? No, Pero es que sí, yo sí creo me que ha gustado. muchas veces los géneros se mezclan y yo creo Sí, sí, yo creo que a día de hoy sí, que sería más un indefectiblemente. suspense, pues bueno, hay un misterio que resolver, pero bueno, hay matices Yo además y siempre todo se digo que como mezcla. yo no vengo, no tengo, claro, no tengo conocimiento, no soy filóloga y no he hecho cursos de escritura ni nada. En ese sentido, claro, escribo desde la intuición del lector, de lectora en este caso, y lo que hago es que no veo las distintas fronteras que hay entre los géneros. Y supongo que esto, pues en el mundo en el que vivimos, yo creo que incluso me atrevería a decir osadamente que enriquece, ¿no? Porque lo veo más con los ojos de lectora que de filóloga, claro, no lo soy, lamentablemente. Ya. Y otra pregunta que había para ti es, ¿qué le dirías a una persona que quiere iniciarse en el mundo de la escritura? ¿Qué consejos le darías? Como- Pues mira, le diría, si se quieren iniciar en eso, es algo para adelante, con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, con muchísimo ímpetu, que lea mucho, que tenga muy claro si se quiere dedicar a eso, que se lo tome como algo serio, no que hay que esperar a las musas ni nada de eso, sea con horario, que, y que se tome como referencia pues varios autores, temáticas, y luego cuando sienta que algo realmente vale la pena, que diga, uy, a mí es que me encantaría que me contasen sobre esto, que lo comente con dos o tres personas, pero de perfiles distintos, y que empiece a escribir ya. Porque la forma de querer dedicarse a escribir es escribiendo. No, esto es como lo del el movimiento que se Claro. demuestra andando, pues esto es lo mismo, escribiendo. ¿Y tú te consideras una escritora de brújula o de mapas? Es una pregunta que hacen. Pues esto os va a sorprender. Yo me considero en primer término escritora de coctelera. ¿Qué, ¿Y esto por qué lo digo? Porque es decir, ¿cómo de coctelera? No, lo digo porque me encanta documentarme. Yo me documento mucho para que no se note, porque creo que, en mi caso al menos, yo hablo de mí misma, necesito leer todo lo que tengo a mi alcance. Ahora, pues, por ejemplo, estoy apuntada, no contaré de qué, porque es para la cuarta novela, pero me he metido hasta en ferias y todo para ir de observadora a documentarme sobre distintas temáticas. O sea, yo necesito empaparme mucho y por eso digo lo de la coctelera, lo meto todo ahí dentro y luego ya, segunda parte, viene el mapa. Necesito mapa. Marco el mapa y una vez que tengo el mapa y los personajes ya tienen voz propia, ellos ya me van marcando con la brújula hacia dónde quieren ir. O sea que Y trabajas ellos con van marcando un Excel. poco, Trabajas sí. con Excel, Ángela. No, Con no, con Excel, ¿no? Excel no, mira, no, yo Castillo tengo tiene una un pizarra Excel. que la tengo aquí, Ah, sí, bueno, sí, la mira. tengo aquí difuminada, pero tengo una pizarra enorme, la que
voy metiendo mis cosas, pero soy, pues yo creo que como todos, ¿no? Voy tomando notas y cuando tengo a lo mejor pues alguna pincelada de inspiración que me pilla en cualquier lugar, pues te tomo notas y demás, pero sobre todo necesito documentarme mucho porque pienso siempre qué tres ingredientes o cuatro, qué ingredientes le quiero meter a la novela. Por eso, algo que le llama mucho la atención a la gente es cuando cuento que yo parto siempre del título. O sea, hay quien pone el título después. Yo necesito empezar con el, o Es sea, es verdad, que para esto soy muy ordenada, sí, necesito el título y luego ya procedo a la escritura. Pero necesito el título porque el título resume muy bien, recoge muy bien la esencia de la novela, el alma de la novela. Entonces, en este caso, La sombra rosa, pues habla pues, de literatura a través de nuestras rosas, habla de las pasiones humanas, sobre todo del amor, ¿no? Que al final yo para mí siempre digo, el amor es la pasión más perfecta para mí, porque, porque nos acerca, nos muestra la vida, nos hace sentir la vida, pero a veces nos lleva también a desear la muerte. Y en ese claro. sentido, yo no creo que haya una pasión más perfecta, ¿no? Son las dos caras Y del que me amor, ¿no? desvío, por El eso amor empiezo. Exacto, que te lleva a exacto. lo más Entonces, bello y a lo más terrible, ¿no? O sea, exacto. la No rosa y sé. las espinas. La Sí, rosa es preciosa, pero si la coges así y tal, pues te clavas todas las espinas. Y también el exacto. título Nos vertebra lleva, sí, el interior de la novela, las diferentes partes. exacto. Nos Está lleva a explorar todo, abismos insondables. eso es. Así que yo solo quería recogerlo dentro del título. Entonces yo parto del título. En este sentido ya sé que es un poco, hay Preguntan quien lo hace también de otra manera. por aquí si eres más productiva de día o de noche. Yo creo que ya sé la respuesta, pero dilo tú. Sí, yo es que soy de día, de día. Yo de entrada, mira, me encanta, yo me despierto muy temprano y me encanta despertarme y empezar el día ya leyendo. Yo termino el día leyendo y empiezo el día leyendo. Y luego, pues yo me activo, además me encanta eso. Lo que son las horas de día, eso, si me llega la noche y salvo muy raras excepciones, yo caigo como un pajarito. O sea que cuando se pone el sol ya casi, o sea que ya a estas horas estamos ahí que nos vamos al nidito. Dicen por aquí, no Exacto. sé si lo has podido leer, que escuchándote es imposible no querer leer cualquier cosa que escribieras. Yo estoy de acuerdo, o sea, Oh, de verdad. es maravilloso porque además tienes una manera de transmitir, que también lo comentaban aquí, que consigues que los lectores entremos de lleno en tu universo, que es muy particular y muy rico, es muy rico. Eh, y ojalá haya muchas, vamos, seguro, muchas novelas Pues sí. y se perpetúe todo esto que está sembrando también, porque Ángela tiene muchísimo talento, pero es una trabajadora, o sea, es una curranta. Es lo que dice, que sangraba delante del teclado y bueno, no sé si literal, ¿no? Pero yo sé que ha dado el 100% y que lo hace con todas las novelas, pero que su implicación es total para ofrecer al lector la mejor experiencia y la mejor historia que pueda contar en ese momento, porque tiene muchas dentro de esa costelera que hablábamos. Preguntan aquí también, ya nos queda poco tiempo, pero si tienes alguna, si alguna de las tres es tu favorita, ¿cuál sería? No sé si lo hemos dicho antes o no, pero esto Pues, pregunta por aquí Lara. pues es que como favorita no tengo ninguna, porque las tres son muy diferentes, como bien sabéis los que os habéis acercado ya al universo de cada una de ellas, son muy distintas entre ellas y para mí es como escoger entre los distintos hijos, ¿no? El mayor, el mediano o el pequeño. Pues es que depende en qué contexto, depende en qué momento. O sea, yo ahora mismo tengo más a flor de piel la sombra de la rosa. La tengo ahora mismo todavía como de... todavía estoy saliendo un poco y es muy probable que Guillermo de Fox, por esto también de haber escrito en primera persona, que Guillermo de Fox se me haya quedado ya un poquito ahí dentro, ¿no? Y entonces ahora mismo no sería justo para con las otras novelas responder a esa pregunta. Pregunta por aquí también si tienes, bueno, que ya lo has contestado, pero bueno, si tienes otra novela en mente que, que ya has No contestado una, que... dos. ¡Qué bien! ¡Yupi! Sí, sí, Y estoy. nada,
Nos preguntan también si este club, este evento se va a poder ver de nuevo en YouTube y si estará disponible en un par de semanas para todos aquellos que algunos de vosotros igual estáis apuntados o queréis verlo de nuevo. Y eso se enviará próximamente. Bueno, Ángela, y nada, pues Ángela está con la novela recorriendo la geografía española. Yo creo que enseguida vas a Zaragoza, ¿no? No sé si puedes decir un poco Mañana así Zaragoza. dónde vas a estar, para por si quiere algún lector saber pues cuál es tu periplo por las diferentes ciudades. Y luego, pues aquí hay otra lectora que comenta que dejas de ti, si dejas algo de ti misma en tus novelas. Esto creo que lo has contestado también en la conversación, pero bueno. eh, Sí, sí, yo creo que, vamos, sin lugar a dudas, he dejado, y además en esta tercera novela, el hecho de haber dado un paso al frente, al narrar en primera persona, tengo tres voces narrativas, a Antía Fontán, la profesora, pero luego tengo también a Guillermo de Foz, al autor maldito, y también incluso al asesino de la Rosa, ¿no? Entonces, sobre todo, pues Antía y Guillermo de Foz, pues es verdad que al hablar en primera persona se han llevado alguno de mis latidos, por decirlo de un modo así un poco más a la altura, ¿no? De las circunstancias. sí, Sí sí, que es yo. cierto que se han llevado un poquito, se han llevado mi voz y se han llevado también alguno de mis latidos. Qué bueno, qué bonito, Ángela. Y además yo creo que te han puesto, a nivel creativo, creo que te han puesto en lugares en los que nunca pensaste que te ibas a encontrar, ¿no? Pues el asesino de la Rosa, o sea, porque la mentalidad de esta psicopatía que se vertebra y que se articula en este personaje, pues yo conociéndote era como, pero Ángela, cómo has escrito esto? O sea, te has desdoblado ahí en varios... Era necesario, Total. necesitaba el antagonista y era necesario. Además, yo Has ido creo con que el todo, estudio Ángela, del has ido mal, con todo. exacto, pero además el estudio del mal es algo que nos atrae muchísimo a todos. Es Desde cierto. siempre, tanto poetas como escritores, como filósofos. Ahora mismo, actualmente, bueno, aparte de teólogos y demás, también neurocientíficos estudian el origen del mal, ¿no? Y es algo que a mí me ha traído siempre y prometo continuar ahí trabajando en esos campos para dar voz también, pero porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Ahora mismo, pues, que me ha dado también por investigar más en el campo neurocientífico con mis rudimentarias herramientas, pues sí que es cierto que me estoy acercando un poco a entender pues, cómo funciona un poco la neuroquímica y demás, pero es muy complejo, ahí es muy complejo, pero al mismo tiempo muy atractivo. Yo creo que está bien que toquemos un poquito todo, ¿no? Como decía la novela, que sea un universo completito y tiene que haber de todo, pasiones y eso también engloba el mal, ¿cómo no? Pues hablan aquí si vendrás pregunta una lectora si vas a ir a la Comunidad Valenciana. Yo creo que sí que lo tienes previsto, ¿verdad, Ángela? Sí. Todavía no me han confirmado la fecha de la Comunidad Valenciana. Me lo habéis preguntado también a través de Instagram y por privado y demás, y yo me imagino que sí, pero tan pronto lo sepa, yo lo iré subiendo. Barcelona estaré en Barcelona Negra en febrero, pero no Qué sé si bien. estaré antes. Y mañana pues Zaragoza, pasado Huesca, a finales volveré a Galicia, que voy a estar en un ciclo de Sentiros Libros, creo que se llama, en ciudades en las que todavía no he estado, Coruña, Vigo y Pontevedra. Y también estaré en Bilbao. Y luego sé que también en Logroño. Y ya os iré actualizando a través de Instagram Sí, sí, tiene de cada una de las fechas y demás. una super gira, Ángela. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángela, y gracias a todos los participantes por asistir a esta charla, que yo creo que ha sido muy, muy bonita. Y bueno, esperamos que os acerquéis, aquellos que no lo hayáis hecho todavía, a esta historia, a esta novela, La sombra de la rosa, que es una maravilla, por fuera, por dentro, por arriba, por abajo, en diagonal, para acá, para allá. Así que Sí, sí. y luego es un lujo contar en suma con autores de la calidad literaria de Ángela y no solo a nivel eh, que tiene un estilo muy que a mí me parece maravilloso, que bebe pues, de todas estas lecturas que ella ha ido
guardando en su coctelera durante todos estos años, desde que tiene uso de razón, y aparte es capaz de ofrecernos una historia vibrante, una buena trama que se sostiene perfectamente con buenos cimientos narrativos y desde luego es una autora que de mucho futuro y que va a dar mucho que nos va a dar muchas alegrías como lectores y como editores. Así que muchísimas gracias, Ángela, y gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, y muchísimas gracias sobre todo a vosotros, que sin vosotros esto sería imposible. Así que nada, Nos estoy vemos deseando ya pronto. veros y poder abrazaros a todos. Un beso.